En 1975, un albañil de Tlaxcala que ganaba 120 pesos a la semana compró un terreno en Ecatepec por 1,500 pesos. 20 años después valía más de 400,000 pesos. Nunca pisó un banco. Solo entendió algo que los mexicanos de pueblo sabían desde hace generaciones. El dinero que se queda en el banco se devalúa. El dinero que se convierte en algo tangible se multiplica. En este video vamos a contar 22 sistemas que los mexicanos comunes usaban para hacer crecer su dinero sin instituciones financieras formales, inversiones inmobiliarias, talleres caseros, rentas de maquinaria, plata acumulada, taxis con concesión y las jugadas silenciosas que construyeron fortunas mientras los demás esperaban intereses miserables del banco. El número 14 convertía 50 pesos al mes en una flotilla completa de transporte en 10 años. Y el número 1 construyó más fortunas familiares mexicanas que la Bolsa Mexicana de Valores entera. Suscríbete al canal porque lo que estás a punto de aprender vale más que cualquier asesoría financiera moderna. Vamos a contarlos. Número 22. Acumular monedas de plata. Una jugada silenciosa pero altamente rentable para mexicanos con conocimiento numismático fue acumular monedas mexicanas de plata pura emitidas entre 1957 y 1967. Las monedas de 1 peso, 5 pesos, 10 pesos y 25 pesos de esa década contenían entre 72 y 90% de plata real. En 1980, una moneda de 5 pesos de plata todavía circulaba a valor facial entre coleccionistas distraídos por solo 5 pesos. Cuando el precio internacional de la plata se disparó, esas mismas monedas pasaron a valer entre 100 y 300 pesos cada una por su contenido metálico puro. Operadores serios acumularon entre 500 y 1,000 monedas de plata 0,720 durante los años 70 y 80 a precios cercanos al valor facial. Esa colección representaba una inversión inicial de 5,000 pesos, pero alcanzaba valores de mercado superiores a 200,000 pesos en los años 90. La estrategia funcionaba porque la mayoría de los mexicanos comunes no sabía que las monedas viejas tenían valor metálico real superior al facial. Era arbitraje numismático operado desde casa con paciencia de 10 a 15 años. Número 21. Compra y renta de bicicletas y triciclos de carga. Una jugada poco visible pero extremadamente rentable en colonias populares mexicanas era comprar bicicletas y triciclos de carga y rentarlos a vendedores ambulantes, repartidores y mensajeros del barrio. Un triciclo nuevo costaba entre 800 y 1,500 pesos en los años 80. Rentado a un tamalero, a un paletero, a un vendedor de hielo o a un repartidor de pan, generaba entre 30 y 50 pesos diarios de renta. Un solo triciclo recuperaba la inversión en menos de un mes. Un operador con 15 triciclos en operación simultánea ganaba entre 18 y 30,000 pesos mensuales sin trabajar. El mantenimiento corría a cargo del rentador. Solo se reemplazaba el equipo cada 5 a 7 años. Algunas familias en colonias como Iztapalapa, Doctores, Peralvillo y Tepito acumularon flotillas de 50 o 100 triciclos generando ingresos de 6 cifras mensuales operando desde un solar familiar. Era capital productivo a escala micro, multiplicado por volumen. Número 20. Comprar terrenos en pueblos cercanos antes de la urbanización. La jugada más rentable del mexicano del siglo XX fue comprar terrenos a las afueras de las ciudades grandes cuando todavía eran campo. En 1970, un terreno de 200 metros cuadrados, en lo que hoy es Tlalnepantla, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Iztapalapa o Tultitlán, costaba entre 500 y 2,000 pesos. Las mismas parcelas, en 1995, valían entre 70 y 300,000 pesos. Los mexicanos con vista compraban estos terrenos a campesinos ejidatarios mucho antes de que llegara el agua, la luz y el drenaje, esperaban 20 o 30 años, y veían cómo la ciudad crecía alrededor multiplicando el valor 100 o 200 veces. La jugada sigue funcionando hoy en zonas conurbadas, emergentes como Tecámac, Huehuetoca, Tlajomulco en Jalisco, Concal en Yucatán y zonas de expansión cerca de Monterrey. La regla era simple: comprar barato lejos, esperar 20 años, ver crecer la ciudad alrededor. La inversión inicial era de meses de trabajo.
El retorno era una casa o varias para los hijos. Número 19. Comprar casas viejas para rentar cuartos. Una jugada inmobiliaria masiva en la Ciudad de México durante los años 70 y 80 era comprar casonas viejas en colonias como Roma, Doctores, San Rafael, Santa María la Ribera o Tabacalera por precios bajos, dividirlas en 6 o 10 cuartos y rentarlas individualmente a estudiantes, obreros y migrantes. Una casona de 2 pisos en mal estado se compraba por entre 100 y 300,000 pesos en los años 70. Después de modificaciones básicas, se convertía en una vecindad familiar con renta de 10 cuartos a 200 pesos al mes cada uno, generando 2,000 pesos mensuales o 24,000 pesos al año, suficiente para pagar la propiedad en menos de 15 años. Las familias que repetían esta jugada, con 2 o 3 casonas en paralelo, se convertían en rentistas profesionales sin necesidad de ningún crédito hipotecario. La propiedad se transmitía a los hijos junto con la operación de cobro de renta. Era patrimonio inmobiliario construido por acumulación, no por especulación. Número 18. Invertir en autos usados para revender. El negocio del intermediario de autos usados fue durante décadas una de las formas más rentables que tenía un mexicano común para multiplicar capital pequeño. Comprar un Volkswagen Sedán o un Datsun en mal estado por 20,000 pesos en 1980, invertirle 5,000 en mecánica, hojalatería y pintura, y revenderlo en 45,000 pesos generaba 20,000 de ganancia limpia en menos de un mes. Operadores serios manejaban entre 3 y 5 autos al mes simultáneamente desde su patio. La ganancia mensual oscilaba entre 50,000 y 120,000 pesos, ingresos equivalentes al sueldo de un director general en su época. La habilidad consistía en saber qué auto sí valía la pena comprar y cuál era chatarra perdida. El mercado nunca se saturaba porque la gente seguía necesitando autos y los precios seguían fluctuando. La inversión inicial eran 30,000 pesos en capital de trabajo y conocimiento mecánico básico. Número 17. Comprar acciones directamente en la bolsa mexicana. Mucho antes de que existieran las casas de bolsa retail y las apps de inversión, los mexicanos con conocimiento podían comprar acciones directamente en la Bolsa Mexicana de Valores a través de un corredor independiente. En 1975, comprar 1,000 pesos de acciones de Cementos Mexicanos, FEMSA, Televisa, Telmex o Cervecería Modelo era accesible para cualquier ahorrador disciplinado. Los rendimientos durante los años 80 y 90 fueron extraordinarios para quienes mantuvieron posiciones a largo plazo. 1,000 pesos invertidos en Cementos Mexicanos en 1975 valían más de 400,000 pesos en 2000 después de dividendos reinvertidos y revaluaciones. FEMSA, Bimbo y Walmex tuvieron historias similares. La jugada requería conocimiento financiero básico, paciencia de 20 o 30 años y disciplina para no vender en cada caída del mercado. Los mexicanos comunes que entendieron este sistema construyeron patrimonios significativos sin tocar bancos comerciales ni cuentas de ahorro tradicionales. Número 16. Préstamos contra prenda particular. Antes del monte de piedad institucional para algunos casos y como complemento privado para otros, existía una red de prestamistas particulares que aceptaban prendas como garantía. Un mexicano con capital acumulado prestaba contra anillos de oro, relojes, joyas heredadas, máquinas de coser o herramienta profesional. El interés mensual oscilaba entre el 8 y el 15%, mucho mayor que cualquier banco pero menor que los agiotistas profesionales. Un prestamista particular con 50,000 pesos en capital prestado generaba entre 4 y 7,000 pesos mensuales en intereses limpios. La garantía física eliminaba prácticamente todo el riesgo de impago. Si el deudor no pagaba en 6 meses, la prenda se quedaba con el prestamista y se vendía por su valor de mercado real, generalmente recuperando el capital con utilidad. Era banca privada operando desde la sala de la casa. Número 15. Inversión en negocios de paisanos. Los mexicanos con capital acumulado entraban como socios silenciosos en negocios de paisanos del mismo pueblo. Un señor con 100,000 pesos ahorrados invertía 50,000 en la papelería que abría su sobrino. Aportaba 30,000 para la tortillería que ponía su compadre. Ponía 20,000 en la mecánica que arrancaba su primo.
A cambio recibía entre el 15 y el 25% de las utilidades mensuales sin intervenir en la operación. Si los 3 negocios eran rentables, el inversionista silencioso podía generar entre 4 y 10,000 pesos mensuales sin trabajar un solo día. La red social del pueblo era la garantía. Nadie podía traicionar al inversionista sin perder reputación para siempre en el pueblo y en la ciudad. Era Venture Capital mexicano operando con apretones de mano y conocimiento mutuo. Número 14. Camiones de redilas rentados a transportistas. La compra de camiones de carga para rentarlos a transportistas independientes fue durante décadas una de las inversiones más estables del mexicano popular. Un camión Ford F350 de redilas o un Dina nuevo costaba alrededor de 120,000 pesos en 1985. Rentado a un transportista por 300 pesos diarios, generaba 9,000 pesos al mes, recuperando la inversión completa en menos de 14 meses. Después de eso, era utilidad pura. Un operador serio acumulaba flotilla de 5 a 10 camiones a lo largo de 15 años, generando entre 40 y 90,000 pesos mensuales en rentas limpias. El mantenimiento corría a cargo del transportista. Solo se reemplazaba el motor cada 5 a 8 años. Familias enteras en Tultepec, Tlalnepantla, Cuautitlán y la zona industrial de Naucalpan construyeron patrimonios completos con flotillas de camiones rentados. Número 13. Local en mercado municipal para subarrendar. Los mexicanos con visión adquirían locales en mercados municipales y los subarrendaban a comerciantes. Un local en el mercado de La Merced, el de Jamaica, el de Sonora o el de La Lagunilla costaba entre 20 y 80,000 pesos en los años 70 como derecho de piso oficial. Subarrendado a un carnicero, un pollero o un verdulero, generaba entre 1,000 y 3,000 pesos mensuales. Un operador con 5 locales en distintos mercados generaba entre 5 y 15,000 pesos mensuales sin trabajar. El derecho de piso se podía heredar a los hijos y la operación se mantenía intacta. Los mercados municipales mexicanos seguían generando ingresos para sus dueños originales décadas después de la compra inicial. Era inversión inmobiliaria comercial al alcance del mexicano de clase media-baja, con capital pequeño pero disciplinado. Número 12. Talleres mecánicos pequeños con empleado. Un mexicano con 100,000 pesos de capital podía abrir un taller mecánico pequeño en Colonia Popular, equipándolo con herramienta básica y contratando a un mecánico de planta como empleado. La operación generaba entre 20 y 40,000 pesos mensuales de ingreso bruto, de los cuales el dueño se quedaba con la mitad después de pagarle al empleado, los gastos y los insumos. El dueño no tenía que estar presente más de 1 o 2 veces a la semana para cobrar y revisar la operación. Multiplicando la jugada con 3 talleres en distintas colonias, se generaba un ingreso pasivo de entre 30 y 60,000 pesos mensuales operando desde la oficina improvisada en casa. La inversión inicial se recuperaba en 20 a 30 meses. Era franquicia mexicana antes de que existieran las franquicias formales. Número 11. Derechos de piso en tianguis dominicales. Cada tianguis dominical en una ciudad mexicana grande operaba con un sistema de derechos de piso que se podían comprar y revender. Un derecho de piso para un puesto regular en el tianguis del Salado, en el de Iztacalco o en cualquier tianguis grande del Valle de México costaba entre 3 y 10,000 pesos en los años 80. El derecho generaba ingreso semanal porque el comerciante que lo ocupaba pagaba renta de 200 a 500 pesos cada domingo. Un operador con 15 derechos de piso en distintos tianguis cobraba entre 6 y 20,000 pesos cada fin de semana. El derecho se podía transferir, heredar o vender por más de lo que se compró conforme la zona se hacía más popular. La inversión inicial era pequeña, pero el retorno era constante y libre de impuestos formales. Número 10. Maquinaria agrícola rentada en temporada. Un tractor agrícola usado costaba entre 80 y 150,000 pesos en los años 80. Rentado a campesinos durante las temporadas de siembra y cosecha en la región del Bajío, los Altos de Jalisco o la zona maicera de Chihuahua, generaba entre 2 y 5,000 pesos diarios de operación. Una temporada completa de 3 meses producía entre 70 y 150,000 pesos de renta bruta. La inversión se recuperaba en 1 o 2 ciclos agrícolas. Familias enteras en Querétaro, Guanajuato y Michoacán construyeron pequeñas empresas de renta de maquinaria agrícola
con 3 o 5 tractores rotando entre clientes. La operación se manejaba desde el rancho familiar con un solo empleado encargado del mantenimiento. Era capital productivo agrícola sin necesidad de hipotecar tierra propia. Aquí es donde la historia se pone interesante. Lo que sigue son las jugadas más silenciosas pero más rentables de toda esta lista. Son los sistemas que los mexicanos más astutos del siglo XX usaron para multiplicar capital de forma exponencial sin que nadie en su barrio se diera cuenta de cuánto dinero estaban acumulando. Número 9. Taxis con concesión y chofer. La compra de una concesión de taxi y de la unidad correspondiente fue durante décadas una de las inversiones más estables del mexicano de clase media. Una concesión de taxi en la Ciudad de México costaba alrededor de 100,000 pesos en 1980, más otros 80,000 por la unidad nueva. La operación se rentaba a un chofer por 300 pesos diarios libres de gastos. El chofer pagaba gasolina, mantenimiento básico y la renta del día. El dueño recibía 9,000 pesos mensuales por unidad. Un operador con 5 taxis en operación, rotando entre 2 turnos, generaba entre 30 y 50,000 pesos mensuales sin tocar el volante. Las concesiones se podían heredar y mantener en la familia durante generaciones. Era ingreso pasivo real respaldado por un papel oficial del gobierno municipal. Hasta la llegada de Uber en el 2015, el negocio mantenía su rentabilidad sin grandes cambios. Número 8. Puestos de periódicos y revistas. La compra de derechos de venta de periódicos y revistas en esquinas estratégicas fue una jugada poco visible, pero altamente rentable durante el siglo XX. Un puesto bien ubicado en Avenida Reforma, en Insurgentes, en Universidad o en cualquier zona de oficinas, costaba entre 15 y 50,000 pesos como derecho de operación en los años 70. Generaba ingreso diario por venta de El Universal, Excelsior, La Prensa, El Heraldo, revistas semanales como Vanidades, TV Notas, Selecciones y cigarros, dulces y gomitas como complemento. Un puesto bien operado generaba entre 600 y 1,000 pesos diarios de ingreso bruto, dejando al dueño entre 15 y 30,000 pesos mensuales libres. Los dueños con visión adquirían 3 o 5 puestos en distintas zonas y los rentaban a operadores que se quedaban con un porcentaje. Familias mexicanas completas vivieron generaciones del ingreso de puestos de periódicos heredados. Número 7. Aguardiente comprado al destilador y revendido. En zonas productoras de aguardiente, mezcal y tequila como Oaxaca, Jalisco, Guerrero y Michoacán, los mexicanos con capital compraban grandes cantidades directo al destilador en barrica antes del embotellado. Una barrica de aguardiente de 400 litros costaba alrededor de 6,000 pesos en los años 80 directo al productor, revendido en botellas de 1 litro en mercados, cantinas y tiendas de abarrotes generaba más de 20,000 pesos brutos, dejando 14,000 pesos de ganancia limpia. Operadores serios manejaban entre 5 y 10 barricas mensuales, generando entre 70 y 140,000 pesos mensuales de utilidad. El negocio funcionaba en la frontera de la formalidad fiscal, pero estaba completamente respaldado por la cultura productiva local. Era arbitraje de bebidas alcohólicas operado entre 2 mundos, el productor rural y el consumidor urbano. Número 6. Acciones de cooperativas de producción agrícola. Las cooperativas de producción agrícola mexicanas, especialmente en zonas de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Sinaloa y el Bajío, vendían acciones a inversionistas locales que querían participar de las utilidades sin trabajar la tierra directamente. Una acción en una cooperativa cafetalera, cañera, ganadera o frutícola costaba entre 3 y 10,000 pesos en los años 80. Las utilidades anuales repartidas entre los accionistas oscilaban entre el 15 y el 40% sobre la inversión, dependiendo de los precios internacionales de las commodities. Una inversión diversificada de 30,000 pesos en 6 cooperativas distintas generaba entre 4 y 12,000 pesos anuales sin intervención del inversionista. El sistema era frágil cuando había crisis de precios, pero altamente rentable durante años buenos. Era diversificación agrícola al alcance del mexicano urbano con capital intermedio. Número 5. Construcción de cuartos sobre casa propia para renta. Cada casa mexicana popular con azotea plana era una oportunidad de multiplicación de patrimonio.
Construir 1, 2 o 3 cuartos adicionales sobre la casa principal costaba entre 20 y 60,000 pesos en los años 80. Rentados como cuartos independientes a estudiantes, obreros o solteros generaban entre 500 y 1,000 pesos mensuales cada uno. Una familia con 3 cuartos de azotea rentados acumulaba ingreso pasivo de entre 18 y 36,000 pesos anuales. La construcción se pagaba sola en 2 o 3 años. Después de eso, era utilidad pura por décadas. Esta práctica fue tan común en la Ciudad de México que ciudades enteras como Iztapalapa, Nezahualcóyotl y Ecatepec se convirtieron en gigantescas zonas habitacionales informales construidas piso por familias migrantes que reinvertían cada peso ahorrado en levantar otro cuarto rentable. Número 4. Bodegas pequeñas en zonas industriales emergentes. La compra de bodegas pequeñas de 50 a 200 metros cuadrados en zonas industriales recién creadas fue una jugada inmobiliaria comercial accesible para mexicanos de clase media en los años 70 y 80. Una bodega en el corredor industrial de Tlalnepantla, Naucalpan, Tultitlán o Vallejo costaba entre 100 y 400,000 pesos en su época. Rentada a pequeños industriales, talleres de maquila, distribuidores o transportistas, generaba entre 3 y 10,000 pesos mensuales. La inversión se recuperaba en 5 a 8 años. Después de eso era ingreso pasivo perpetuo. Conforme la zona industrial maduraba, el valor de la bodega se multiplicaba por 3 o 5 veces, generando además plusvalía significativa al momento de la venta. Era inversión inmobiliaria comercial con doble rendimiento, renta mensual y revaluación capital. Número 3. Crianza de puercos para venta en mercados. La crianza de puercos a pequeña escala fue durante décadas una de las inversiones más rápidas en términos de ciclo de retorno. Un lechón comprado por 100 pesos en los años 70 se engordaba durante 6 meses con desperdicios de cocina, masa de tortilla, salvado y maíz molido. Vendido al matadero o directamente al carnicero, alcanzaba entre 600 y 1,000 pesos en pie. La inversión se multiplicaba por 6 o 10 en menos de un año. Familias mexicanas con patio trasero criaban entre 5 y 20 puercos simultáneamente, generando ingresos anuales de entre 20 y 80,000 pesos. La práctica era especialmente común en pueblos del Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y zonas rurales de Veracruz. Los regulamientos sanitarios urbanos eventualmente prohibieron la crianza doméstica en zonas residenciales, pero durante 50 años fue una de las inversiones más confiables del mexicano popular. Número 2. Propiedades intestadas regularizadas y vendidas. Una jugada particularmente rentable durante el siglo XX fue identificar propiedades intestadas, casas o terrenos cuyos dueños habían muerto sin testamento ni herederos directos disponibles, y comprarlas a los herederos lejanos por precios bajos. La propiedad se regularizaba legalmente, lo cual costaba entre 5 y 20,000 pesos en trámites y abogados, y se vendía después al precio real de mercado. Un terreno intestado de 100,000 pesos de valor real se compraba a herederos abrumados por 30,000, se regularizaba por 10,000 y se vendía meses después por 90,000. La utilidad limpia era de 50,000 pesos en un proceso de 6 a 12 meses. Operadores serios manejaban entre 3 y 10 propiedades simultáneamente, generando utilidades anuales de entre 200 y 800,000 pesos. Era arbitraje legal inmobiliario que requería conocimiento del sistema notarial mexicano y red de contactos en juzgados locales. Número 1. Comprar herramienta industrial y montar taller de maquila casera. La jugada silenciosa que construyó más fortunas familiares mexicanas que cualquier otra de esta lista fue comprar máquinas industriales y montar talleres de maquila desde el patio o el garage de casa. Una máquina de coser industrial, Singer, costaba 5,000 pesos en 1985. Una recta Yuki, 8,000. Una troqueladora pequeña, 15,000. Una inyectora de plástico chica, 40,000. Una familia con 5 máquinas industriales y 2 empleados podía producir uniformes escolares, ropa de bebé, calzoncillos, calcetines, sandalias, juguetes plásticos o partes pequeñas para la industria automotriz desde un cuarto de 4 por 4 metros. La utilidad mensual neta oscilaba entre 30 y 100,000 pesos.
La inversión inicial se recuperaba en 3 a 6 meses. El negocio crecía verticalmente añadiendo máquinas y empleados sin necesidad de comprar local nuevo. Familias completas en colonias como Iztacalco, Iztapalapa, Naucalpan y zonas de Guadalajara construyeron pequeñas industrias domésticas que llegaron a facturar millones de pesos al año empezando con una sola máquina comprada con ahorros de años. Era reinversión de capital productivo en su forma más pura, multiplicando exponencialmente sin tocar ningún banco comercial.